Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Freddy. Ahí nos quedan algunos minutos, así que vamos a comenzar enseguida. Yo creo que vamos a tener que repetir una segunda versión del capítulo. Y en eso nos estabas comentando, Freddy, tengo algunas notas acá. Bueno, distintos casos, estamos hablando un poco del caso de Dinamarca, en cosas prácticas que ellos han hecho. Y algo que me llama la atención, y a ver qué apareció como en tus estudios a propósito de este primer nivel de plasticidad absoluta, nos mostrabas el caso de Finlandia y Singapur, como estando en este primer nivel estado del arte. Y lo que me llama la atención al observar su historia es que son relativamente naciones, por lo menos Singapur es una nación relativamente nueva cuando uno ve la historia del mundo, o incluso Finlandia, a propósito de lo que está pasando en Ucrania, ellos vivieron una situación relativamente similar cuando estaba Stalin en el poder, como si no me equivoco, 1930, o por más o menos esos años como década, en la cual tuvieron guerras, perdieron territorio y distintas cosas que han pasado prácticamente menos de 100 años desde eso. Entonces, me llama la atención cómo naciones que relativamente han vivido cosas bien fuertes o han sido nuevas o han vivido guerras hace menos de 100 años, han sido capaces de generar como ese salto, por así decirlo, como exponencial y llegar a ser líderes y vanguardistas en estos temas. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Como, ¿cuáles son las cosas claves que han hecho que estén en este estadio hoy día? Uy, esa es interesantísima tu pregunta. Eso tú sabes que es algo que sobre lo que la gente que explora este tema de pensamiento a largo plazo en gobiernos tratando de determinar cuáles son las causas, pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? Tratan de ver los casos y desagregarlos para ver, oye, ¿qué cosa hicieron bien? ¿O qué es lo que hicieron mal y qué aprendieron? ¿No? Y justamente ahí hay un conjunto de cosas que tenemos que ver. Lo primero, tienen en común que todos estos gobiernos, y uno ve, esa es otra investigación que nosotros sacamos en el año 2018, investigamos cuáles eran las características comunes de las 10 economías más innovadoras del mundo. Y encontramos que 9 de las 10, Bárbara, imagínate, 9 de las 10 tenían áreas dentro del sector público o del sector privado que pensaban futuros de largo plazo. 9 de las 10, ¿eh? Ojo. Y la otra, la décima, no es que no lo tenga, sino que no encontramos evidencia nosotros. Pero luego cuando nos contactamos con ellos nos dijeron que sí, sí había, solamente que no lo tienen publicado. O sea, mejor dicho, ya te puedes imaginar, 10 de las 10. Luego, el segundo tema, educación. Educación, la inversión en educación en todas estas naciones ha sido monstruosa. Ha sido como porcentaje del PBI, como foco, como especialización y demás. Es una cosa enorme, enorme, enorme. O sea, ha sido el foco de creación que han tenido en el tema de capital humano, ha sido de una magnitud que a nosotros como latinoamericanos no se nos ocurriría. No se nos ocurriría. Ha sido la prioridad delante de cualquier cosa. Y eso lo podemos ver. Te puedo mencionar algunos temas, algunos puntos. Singapur, Finlandia, que son los ejemplos que estamos tomando, pero te doy otros. Israel, que con una inversión en educación y asociado a ciencia y tecnología muy, muy, muy grande y muy fuerte a lo largo del tiempo. Corea del Sur, unos niveles de inversión en educación también altísimos por 30, 40 años seguidos. Todo esto lo que busca es creación de un capital humano de un nivel muy, muy, muy alto. Pero esto viene asociado a dos cosas también. La educación per se no puede ir sola, sino que tú tienes que tener, primero, una inversión en ciencia y tecnología de alto nivel. O sea, ya país, y esto ellos se dieron cuenta hace 40 años, 50 años.
pero si era válido hace 50 años, hoy en día mucho más, que sin inversión en ciencia y tecnología no haces nada. No haces nada, porque necesitas tú el motor para poder mantenerte vigente en un mundo, y mucho más en un mundo de alta incertidumbre como el que vivimos hoy en día. Pero lo segundo es el tema de que son naciones que alfabetizan en futuros a su gente. O sea, mejor dicho, el chip les viene desde chiquitos, que entienden de que esto de aquí se maneja multitemporalmente, pasado, presente, futuro, y dentro del tema de futuro, tú tienes que ver corto, mediano y largo plazo para todas tus decisiones. Cuando vienes seteado, por decirlo de alguna manera, desde pequeño, todas las cosas naturalmente fluyen hacia el largo plazo. Esa es una de las cosas que tenemos. Luego, el otro gran tema que desarrollaron todas estas naciones es una construcción de mediano plazo de capital social. El capital social es sumamente importante. El capital social, el conjunto de redes que funcionan en estos países, porque todos tienen en común también una cosa en concreto. Tengan el régimen económico que tengan, porque en estos países hay desde los ultraliberales, los que quieren mercado al 100, hasta economías que son un poco más centralistas y un poco más hacia Estado. No importa el régimen económico que tengan, todas estas naciones tienen una característica en común. Piensan en colectivo, no piensan en individual. Cuando nosotros tenemos un pensamiento colectivo y comenzamos a pensar como naciones, como grupos humanos, de acuerdo a lo que nos decía Eleanor Ostrom, Marco Olson y demás, nosotros nos volvemos más valiosos como sociedad. Pero eso que estos señores decían en los años 60, 70, 80, pues hoy en día lo podemos ver en vivo y en directo. O sea, solamente basta con ir a Helsinki o ir a Tel Aviv y uno lo ve, uno lo siente, uno ve que la gente se preocupa por los suyos, se preocupa por ellos como individuos, pero también hay un sentimiento de colectividad muy, muy grande, de cómo es que todos podemos estar mejor. Esa es una de las grandes carencias que tenemos en América Latina. Tenemos un individualismo extremo y no nos preocupamos en nada, o muy poco en todo caso, por la generación de ese colectivo. Un tercer punto es el tema de la institucionalidad. El tema de la institucionalidad, Bárbara, es un tema muy importante. Tú tienes que construir una institucionalidad que mire el largo plazo. Si tu institucionalidad, si tu conjunto de reglas, de normas y el funcionamiento de tus organizaciones está pensado en el corto plazo, no vas a poder amarrar el largo plazo. No vas a poder crear largo plazo. ¿Cómo? Y ahí la pregunta es, ¿cómo un Estado puede funcionar si tú a los altos tomadores de decisiones no les pones todo un conjunto de personas o una organización en todo caso que los asesore en el tema de las decisiones de largo plazo? O sea, a mí me dan pena los presidentes y los altos funcionarios porque tienen que tomar decisiones muy difíciles y no tienen quien los asesore. Claro, no porque hay no tenemos un aparato, lo que se llama en estas naciones, en las que tenemos, las de nivel 1, un aparato de anticipación estratégica, que esos son los aparatos que existen en las naciones de nivel 1 y de nivel 2. Los aparatos de anticipación estratégica son los que ayudan a estas naciones a que los mandatarios tomen decisiones fuertes, potentes, porque tienen no solamente información de presente, sino tienen información de futuro. Claro, bueno. O sea, eso es lo que permite que el presidente Macron pues tome decisiones, porque tiene al costado a Futuribles y tiene al costado a France Strategy, que le genera toda la información del mundo respecto hacia dónde va el mundo. Así es como toma la ministra Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia,
pues tiene en su oficina, dentro de su oficina, en la oficina del primer ministro de Finlandia, tiene un aparato de 50 personas que le piensan futuro. O sea, ¿cómo no va a pensar en futuro y cómo no va a tomar buenas decisiones? El gran tema es que en América Latina eso no lo tenemos. Y te puedo nombrar otros casos en el mundo. El presidente Trudeau, el primer ministro Trudeau tiene lo mismo en Canadá. La oficina, la más antigua de esas oficinas de anticipación estratégica, la del primer ministro de Reino Unido, en The Cabinet Office. O sea, y es más, ellos en algún momento, y bueno, esa sería otra charla que podríamos tener muy larga, ellos entre los 80 y los 90 trataron de asesorar al gobierno chileno para que tuviera una igual dentro Entre de los 80 y 90, wow. Sí, ya eso, no. de eso podríamos hablar muchísimo también, porque esa es una historia muy, muy bonita, ¿no? Pero el tema es, eso hubiera sido magnífico, que ya lo hubiéramos tenido porque hubiera sido un ejemplo para América Latina. Pero bueno, el tema es que nosotros, a lo que tenemos que ir, y ya parados aquí en el 2022 y demás, hoy en día ya no podemos ignorar estas cosas. Ya no podemos simplemente decir de que esto, no, de que eso de la perspectiva es un par de herramientitas, como piensan algunos. No, 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 esto es mucho más grande. Esto no tiene que ver con ninguna de las escuelas de futuro. Esto es mucho más grande porque es el proceso cognitivo que tenemos nosotros detrás, es el pensamiento, y es el pensamiento colectivo que debemos de tener como nación. Y esas naciones tienen, a su vez, que tener gobiernos que estén suficientemente preparados para estas épocas de incertidumbre. O sea, a mí lo que me sorprende es que yo cuando converso muchas veces con algunos gobiernos dicen, pero ¿para qué prepararnos para el futuro si salen cosas imprevistas? Justamente por las cosas imprevistas es que te tienes que preparar para el futuro. Si tú te prepararas para el futuro, si tuvieras en cuenta las cosas que pueden pasar en el futuro y tuvieras una concepción espacio-temporal de en dónde estás y qué cosa es lo que puede venir adelante, no determinista, sino con múltiples escenarios de futuro, con múltiple información de futuro, pues puedes tomar mejores decisiones. Ese es el tema, no puedes simplemente ignorarlo. O sea, el tema es que, por ejemplo, otra vez, llevando a la coyuntura actual, o sea, la gente piensa de que Finlandia ahorita, en este momento, está que piensa a ver qué va a hacer, si se va a meter a la OTAN o no y demás. Ellos ya tienen hechos hace años esos escenarios y ya qué cosa es lo que puede pasar o no, si es que ellos entran o no. Eso ya se tiene ya hecho y se tiene claramente preparado de qué es lo que van a hacer en cada uno de los escenarios. Claro. Es así, solamente que esto es algo a lo que no estamos muy acostumbrados en América Latina y que tenemos que incorporar en nuestras bases, porque es la única manera en la que vamos a poderle dar bienestar de largo plazo a nuestra gente. No, tremenda ahí como la síntesis que te fuiste pegando del lenguaje coloquial, pero muchísimas gracias por esa perspectiva. De todas maneras vamos a hacer una segunda invitación en caso que tengas tiempo, porque hay hartos temas ahí que nos quedaron posiblemente a profundizar, que estaría buenísimo compartirlos, porque justamente esa es una de las intenciones de exploradores, como dar este espacio a personas como tú que llevan años explorando esto, que están experimentando, están probando cosas, y cómo justamente podemos apoyar esa alfabetización de futuros o concientización al menos, como esto es importante. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo feliz de la vida de estar aquí contigo, con ustedes, y siempre en la orden, para lo que necesiten. Aquí desde Colombia o desde donde me toque en América Latina, y cuadramos nosotros una reunión y con el mayor de los gustos. Genial, muchas gracias, Freddy. Vamos a ir nuevamente a la última pausa musical y ya volvemos para el cierre ahí para la audiencia.